¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Luis Bermúdez, geriatra de cuidados paliativos también, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor. Correcto. Buenas noches, Eduardo. Siempre un gusto poder conversar sobre el adulto mayor y sobre todo en este mes que a través de la Asamblea Legislativa fue declarado el mes del adulto mayor, el mes de enero. Es que en eso nos vamos a enfocar, doctor, precisamente un mes muy importante porque se recuerda los derechos y el trabajo que como sociedad pues nos debemos a los adultos mayores. Mire, yo creo que al final el declarar este mes, yo creo que fue una buena decisión que tomó la Asamblea Legislativa mediante un decreto que tuvo lugar en 1992. ¿Verdad? Teniendo como asidero legal la misma Constitución de la República en su artículo 3, que nos declara iguales a todos, y teniendo como base también el Código de Familia, que el Código de Familia pues ya resaltaba esa importancia de cuidar a nuestros mayores. Luego el mes de enero toma un buen auge cuando se avala la Ley de Protección Integral a la Persona Adulta Mayor, misma que en el 2022 entra en vigencia y genera mayor soporte para este grupo poblacional, al final tan vulnerable, ¿verdad? Ahora, sí tenemos, digamos, normativas robustas que protegen a los adultos mayores. Claro, fíjese que ya existía de hecho un decreto legislativo en el que era un proyecto de ley para el adulto mayor, sin embargo es hasta el 2022 que el proyecto entra en vigencia y pues se llama Ley de Atención Integral al Adulto Mayor. Y este año, el 1 de enero, entra también a funcionar el comité que protege y vela por estos derechos del adulto mayor. Yo creo que los avances en materia de ley del adulto mayor sí han sido bastante generosos. Ahora, la importancia de esto es que nosotros tomemos conciencia como población y cada uno en sus hogares, el darle este soporte y darle estos beneficios. Y es el hecho de reconocer que nos debemos a ellos. Por ellos estamos nosotros acá. Ahora, ¿qué actividades es que se realizan en este mes dedicado a ellos? Mire, las actividades pues dependen de cada organización, ya sea público o privada. Generalmente pues hay actividades desde el punto de vista religioso y hay convivios que se dan, por ejemplo, en cada una de las instituciones que velan por el adulto mayor. Ahora bien, cada institución, por ejemplo, del gobierno, genera a través de la comisión que ve por los derechos del adulto mayor diferentes actividades de sensibilización sobre el reconocer a la persona adulta mayor como sujeta de derecho y poder generar un mejor servicio. Ahora, yo creería que la mejor actividad que nosotros podemos generar inicia en nuestras casas y es todo el año, es el hecho de reconocerles y darles el lugar que ellos se merecen. Sí es cierto que existe una ley, muchas veces es cuestionable si estas leyes se cumplen o no, pero desde nuestros hogares, con nuestros adultos mayores, nosotros podemos darles calidad de vida. Ahora, ¿cuáles son los derechos de ellos? Ahora, mire, el derecho del adulto mayor es el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a tener una atención geriátrica. Este punto es bastante controversial por la cantidad de profesionales en geriatría que hay. Sin embargo, pues se hace un atento llamado a las autoridades en materia de educación a que puedan aperturar aquí en nuestro país la rama de geriatría. Eso nos va a permitir también el expandir y acercar los servicios hacia los adultos mayores. Ese es un punto que nosotros siempre lo venimos conversando como Asociación de Geriatría y es la necesidad de poder educar a los médicos aquí en el país, que el médico pueda sensibilizarse, porque el adulto mayor, en el caso de la salud, que es un derecho fundamental, el adulto mayor es el usuario que más llega a consultar a la atención primaria, es decir, a las unidades de salud. Por lo tanto, es imperativo que los médicos, las enfermeras y el personal de salud en general esté sensibilizado en su atención y pueda tener esa atención diferenciada con el adulto mayor.
Ahora, todavía esta atención geriátrica no es tan fácil poder obtenerla en el país. Mire, fíjese que a nivel institucional, por ejemplo, el Seguro Social cuenta con 3 médicos geriatras, ¿verdad? Está la Unidad Médica Tlacat, que de hecho fue fundada para ello. También a nivel castrense, también en la consulta externa existe también una médico geriatra. A nivel del Ministerio de Salud, a nivel central, también existe una médico geriatra que se encarga de la parte del adulto mayor, pero en la parte asistencial, pues básicamente la mayoría estamos a nivel privado, ¿verdad? Y es porque no se toma esa conciencia a nivel de las instituciones de la necesidad de atenderlos. Claro, debemos de reconocer que la especialidad es relativamente nueva, ¿verdad? La especialidad nace allá por 1951, ¿verdad? Entonces es una especialidad nueva y va teniendo su avance a nivel de todas las sociedades. ¿Quién los atendía antes? Regularmente el médico general o el médico internista, ¿verdad? Claro, siempre están todas las ramas de medicina interna que tienen que ver desde el punto de vista cardiología, nefrología, que exacto, que ven personas mayores, pero en sí la geriatría como tal, pues fue en la década de los 50 y 60 que viene el primer médico geriatra aquí al país. Ahora, algo que he visto también que ha ido desarrollándose en el país, que ya estaba en otros países, son estos centros de atención de ancianos. Sí. En Estados Unidos han funcionado muchas residencias de atención, pero en El Salvador se tenía el concepto como pobrecitos, los van a dejar ahí, son asilos, el trato no será tan adecuado. Y fueron creciendo, ahora hay muchos también ya en la parte privada y se ha demostrado el tipo de atención que pueden llegar a brindar. Claro, mire, fíjese que el tema de los centros es un tema bastante controversial. Sin embargo, respondiendo a su pregunta, nosotros respondemos a la historia muchas veces. En nuestro país fue una orden religiosa la que inicia con estos centros. El concepto de estos centros es para personas que tienen dependencias físicas y dependencias mentales. Sin embargo, como se hizo desde el punto de vista caridad, entonces se obviaron diferentes procesos administrativos para dar una buena atención. Ahora, actualmente eso es pienso yo que es un talón de Aquiles que tienen las autoridades en el caso de salud. Y es porque, para que tenga una idea, existen 84 centros en una investigación que se hizo junto con el Ministerio de Desarrollo Local, pero básicamente el 10% tienen su permiso. Cuando le hablo de 84 centros, le hablo centros a nivel sin fines de lucro y con fines de lucro, públicos o privados, ¿verdad? Pero indistintamente el rubro al que usted pertenece, tiene que estar bajo el marco de la ley. Y la ley existe. Están legalmente establecidos. Correcto, de hecho son 8 centros y por eso, como usted lo mencionaba, si estos centros tienen la capacidad de resolver, porque están bajo el lema de atender personas con dependencias físicas y dependencias mentales, la invitación es que si usted tiene la necesidad de utilizar estos centros, busque en las páginas del gobierno. Está la página del Consejo Superior de Salud Pública, está la ventanilla de establecimientos y usted ahí puede buscar cuáles están autorizados. Porque el problema que se da cada vez que tenemos reunión que tiene que ver con el tema de los centros es que todo el mundo se queja de que no están legales, pero si nosotros somos más acuciosos y buscamos en las páginas o buscamos la información correcta, podemos encontrar que 8 centros sí están debidamente establecidos. Pero también es un poco penoso, fíjese, porque cuando uno busca la información en el Consejo, ve que de estos 8 centros, solo 4 están solventes. Entonces, al final, sí se necesita más presión. Yo tengo mucha esperanza, ahora que entre en vigencia este año el CONAIPAM, que es el comité que vela por la protección de los derechos del adulto mayor, y va a tomar el control de esta situación. Entonces, la persona que va a estar a cargo de una médico geriatra, eso es muy importante. Entonces, no dudo que se va a velar por el cumplimiento de estos, para que estos centros estén regulados y las personas puedan tener una mejor calidad de atención, ¿verdad?
Ahora, y están los centros también que son netamente privados, ¿verdad? Que los familiares llegan, pagan y hay un contacto directamente, ya no es tanto el Estado, bajo la supervisión solamente de funcionamiento, Claro. pero es más la familia con el grupo encargado. Claro, pero aún estos centros privados que tienen la capacidad, porque cuando hablamos de órdenes religiosas, las órdenes religiosas tienen alguna capacidad adquisitiva, Sí. ¿verdad? Los centros nacionales o estatales, pues dependen de la economía del Estado, pero los centros privados, pues obviamente son con fines de lucro, pero estos centros también caen en esta situación en que no están debidamente autorizados. Y por eso es el llamado a que si usted busca un centro de atención, busque la página del Consejo. Ahí aparecen direcciones, números de teléfonos y la solvencia de estos centros. Ahora, en nuestro país decíamos no está tan desarrollado, pero en países europeos, en países como Estados Unidos, por el mismo ritmo de vida que las personas no pueden hacerse cargo de tener en la casa y algunos necesitan cuidados especiales, es bien común ver en los diferentes estados que estén funcionando así. Ah, claro. Bueno, en otros países, de hecho, los centros son hasta ciudades para adultos mayores. Tienen capacidad para 2.000 y 3.000 personas, en donde en estas ciudades las personas pueden convivir mejor. Hay ciudades diseñadas en Europa, por ejemplo, en Francia, hay un centro que es una ciudad para personas con demencias tipo Alzheimer, en donde el centro está condicionado pues, para que la persona pueda desenvolverse, pueda ir a comprar a un supermercado, pueda salir de su casa, pueda hacer algún tipo de transacción. Claro, todas estas transacciones están guiadas y están acomodadas para ellos, pero realmente ellos se sienten útiles. Porque no por tener un padecimiento mental o por tener una dependencia física, el adulto mayor va a ser menos. Al contrario, necesita más ayuda, igual le debemos respeto, ¿no? O la idea de decir que se quede solo en casa, que se quede solo en su cuarto, que no salga, así evitamos que se pueda perder o otro tipo de problemas hacia él. Claro, siempre hay que, este declive que hay en esas funciones mentales superiores, como el orientarse, ya sea en el lugar, orientarse en las personas, el hecho de poder salir de la casa y perderse, todo este tipo de actividades deben de ser guiadas por profesionales. Y mucho del trabajo, como usted lo menciona, las personas viven en sus casas y por lo tanto hay una herramienta que no utilizamos y es la educación. Es la herramienta más barata, es la herramienta más efectiva y la que más nos puede ayudar, no solamente con los padecimientos mentales del adulto mayor, sino que para mejorar esa calidad de vida que tanto anhelamos, porque lo que buscamos es una calidad de vida a un bajo costo. Por lo tanto, tenemos que educar a la población cómo tratar al adulto mayor. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ya regresamos, acompáñenos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros en los estudios esta noche. El doctor Luis Bermúdez, geriatra. Doctor, ha traído unas láminas que vamos a empezar a proyectar para entender un poco el trabajo y desde hace cuánto la geriatría pues ya es aplicada formalmente en nuestro país. Correcto, fíjese que bueno, las láminas que traigo son de una crónica que de hecho va a salir publicada en un editorial de una revista médica internacional. Y esta crónica es sobre la historia de la geriatría en El Salvador. Okay. ¿Verdad? Me di a la tarea de investigar cuáles fueron esos sucesos que marcaron pues, la especialidad en la que estamos. Ahora, pues fíjese que, bueno, en esa gráfica lo que yo trato de mencionar es que El Salvador es un país pequeño, tenemos una extensión territorial que todos conocemos de 21.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, pues estas características poblacionales no escapan del fenómeno que se da a nivel mundial. Y el fenómeno que se da es que la población está envejeciendo. Para el 2021, pues teníamos 14% de personas mayores y para el 2050, que fueron las estimaciones y proyecciones de la DIGESTIC,
llegamos al 24%, cerca del 24%. Es decir, ahorita tenemos más o menos 800.000 personas mayores. Probablemente vamos a pasar del 1.000.000 de personas mayores a medida vamos aumentando en el tiempo. Y eso que no estamos comparados todavía a los países europeos que tienen una población adulto mayor muy alta, de las más altas del mundo. Fíjese que de hecho son las poblaciones más envejecidas. Sí. Y ellos pues tienen políticas de repoblar ciertos lugares en Europa para poder fomentar que existan tasas de nacimiento, porque las pirámides poblacionales o la pirámide, la forma común que nosotros conocemos de la pirámide, pasó de ser una pirámide progresiva, es decir, tener la clásica base ancha, porque habían muchos nacimientos y pocas personas mayores, y la gráfica o la pirámide va cambiando y va juntándose esa base con la parte media y puede alcanzar el vértice de la pirámide. ¿Y eso por qué ocurre, doctor? Es decir, ¿son decisiones individuales de las familias, son condiciones externas como situaciones económicas que la gente dice, no, está muy caro el costo de la vida, yo no quiero tener más hijos o control de natalidad? ¿A qué se debe esto? Mire, fíjese que hay dos fenómenos importantes. Uno es el económico, ¿verdad? El económico lleva a que menos parejas jóvenes tengan mayor compromiso porque tienen menos capacidad adquisitiva para generar una familia. Entonces, esto hace que las tasas de nacimiento sean bajas y en la base de la pirámide pues se va cortando. Sí. Y este fenómeno, que la base se acorte, hace que la población adulta media vaya creciendo porque no hay más nacimientos. Ahora, y el otro fenómeno que ocurre a nivel de Latinoamérica es el hecho de las migraciones que se dan. Las migraciones tanto al interior del país, que eso es una constante, como la migración hacia el exterior. Migra la gente joven. Exacto. Estadísticamente hablando. Exacto, ¿verdad? Migra la gente joven y estos movimientos migratorios hacen que los países de Latinoamérica vayan envejeciendo. Ahora, en Europa, pues también hay un constante movimiento migratorio, pero siempre dentro de la región, o la mayoría del movimiento es dentro de la región, pero cuando vemos hacia Latinoamérica, los movimientos son hacia Europa o hacia Norteamérica, ¿verdad? Entonces, eso genera que muchas de las personas que estén en el exterior, lo que tengan de familiares aquí sean sus papás o sus abuelos, y que ya están en etapas de personas mayores. Son esos dos factores, la economía y la migración, pero si nosotros vemos cuál es el principal motor de la migración, es buscar una mejor calidad de vida, es decir, economía al final, ¿verdad? Vamos a revisar la otra gráfica, doctor, para ir viendo específicamente detalles de lo que será en esta presentación. Sí, fíjese que en esa pues lo que trato de resaltar es cuándo inicia la geriatría. La geriatría aquí en el país inició en 1961 con la llegada del primer médico geriatra. Es bien curioso que nosotros nunca resaltamos qué es lo que sucede, pero el primer médico geriatra que vino aquí a El Salvador, pues fue de los primeros en venir a Latinoamérica. De hecho, fue el primero en llegar a México y generar la formación de mexicanos en geriatría. En la actualidad, pues nosotros debemos de ir a prepararnos a diferentes países como México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, e inclusive dentro de la asociación tenemos médicos mayores que se tuvieron que formar más lejos, en España o en Suecia, porque no estaba esta parte de la formación tan cercana a nosotros, ¿verdad? ¿Y hoy cómo ha avanzado esto o hacia qué plan vamos? Fíjese que ha avanzado porque a nivel de Latinoamérica hay más escuelas de formación de geriatría. La geriatría nace en Londres, ¿verdad? Entonces, la mayoría de médicos fueron formados allá. De hecho, el primer geriatra que vino al país, él fue formado en Londres. Ahora, el acercar o el que Latinoamérica se fuera a formar, pues obviamente acercó esa educación a nuestro continente. Ahora, sí, la formación está más cerca, Centroamérica, Suramérica, pero... ¿Y El Salvador? El Salvador sí no. En nuestro caso, nosotros no tenemos una escuela en formación de geriatría. Y eso sí nos hace tener un retroceso, porque nosotros queremos dar una mejor atención, pero evidentemente no tenemos una gran capacidad operativa para hacerlo, somos muy pocos. La Asociación de Geriatría se funda ya por el 2002 y actualmente somos 10 médicos geriatras que estamos asociados. Y a nivel del país, pues existen 16 médicos, ¿verdad? 16 médicos geriatras que están distribuidos en todo el territorio. La mayoría estamos concentrados aquí en el país. Ahora, pero ¿qué hay algún plan en las universidades o del gobierno para
empezar a formar geriatras en El Salvador o todavía no se oye algo claro? Mire, fíjese que como Asociación de Geriatría sí planteamos en 2 ocasiones el hecho de formar en universidades privadas. Correcto. Y también en la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Sin embargo, no se ha tenido mucho eco. Ahora, acuérdese o las universidades, más bien dicho, siempre nos han formado en el área de cirugía, pediatría, ginecología, etcétera, que son las áreas más grandes. Al ser esto un área más depurada, pues carece de interés, ¿verdad? Sin embargo, el interés yo creo que se va a ver de forma acelerada porque, pues, evidentemente... Está cambiando la pirámide. Claro, y el envejecimiento es un proceso que nosotros no podemos detener. En 5 años estamos más viejos, en 10 años peor, entonces, a la larga, pues, la necesidad de esta especialidad, pues, se va haciendo más necesaria. Y el tema también, doctor, de la esperanza de vida. Eso incluso los análisis actuariales que se realizan para los sistemas de fondos de pensiones en todo el mundo lo han demostrado, no solo en El Salvador, sino en Chile, que es el modelo que se implementó en El Salvador en un momento, sino en diferentes países va demostrando que las poblaciones pues tienen mayor esperanza de vida. Claro, fíjese que la esperanza de vida pasa de los 70 años aquí en el país para la mujer, no así para el hombre, porque el hombre culturalmente pues no consulta. Regularmente el hombre, él consulta cuando se siente mal o cuando está grave, o su consulta es en la unidad de emergencia de un hospital. En el caso de la mujer es muy ordenada, es muy rigurosa con sus medicamentos y llega a sus controles de forma preventiva, que esa es la salud ideal, el hecho de hacerlo de forma preventiva. Ahora, el aumento de esperanza de vida se da por el aumento de la tecnología y el aumento de la tecnología permite que la medicina avance, ¿verdad? Claro, el que exista un aumento en esperanza de vida, pues también va aflorando enfermedades que no conocíamos. Bueno, tanto es así que más o menos tenemos 2 décadas de estar conviviendo con la demencia, que se convierte en una epidemia en el envejecimiento, pero que hace 25 años no se mencionaba, ¿verdad? Hace 25 años se creía que era un fenómeno natural del proceso de envejecimiento. Ahora la población se da cuenta que eso no es normal, el perder la memoria. Y todos queremos que nuestros mayores lleguen a su término de vida teniendo buena calidad en su memoria. Sin embargo, se han hecho bastantes esfuerzos desde el punto de vista de investigación para encontrar qué medicamento pueda detener este proceso. El año pasado sí se encontró un medicamento. Bueno, los medicamentos se estudian por años. Sin embargo, se aprobó por la FDA y se aprobó por la EMA para su uso, que es la agencia europea. Sin embargo, la FDA lo vota, y lo vota porque el riesgo de sangramiento dentro del cráneo era mayor al consumirlo. Y la agencia europea pues lo ha dejado todavía para estudio. Entonces, quedamos para estos problemas mentales hace como 20 años. La pregunta es, ¿qué más situaciones o qué más padecimientos van a venir? Porque la esperanza de vida va a seguir aumentando. La tecnología pues va caminando y la esperanza de vida también lo va a hacer. Le pongo un ejemplo, el caso de las vacunas. Se tardaban años en hacer una vacuna. La vacuna del COVID pues salió en corto tiempo. Sí. Y esos son los avances que se tienen en la ciencia, ¿verdad? Ante la misma necesidad. Ante la necesidad, correcto. Ahora, vamos a revisar la siguiente gráfica, doctor, antes de la pausa, todavía tenemos un poco de tiempo para chequearla. ¿Qué destaca en esto? Sí, fíjese que, bueno, en esta gráfica lo que yo trato de hablar, como hablamos de la historia de la geriatría, hablo sobre el asilo Sara. El asilo Sara, pues a esta fecha va a tener 137 años, fue fundado en el siglo XIX con el objetivo de aliviar el dolor y ayudar a las personas inválidas o indefensas. Esa es información oficial obtenida pues, del sitio web del gobierno. Sin embargo, esta es parte de la investigación que hasta el 89 se encuentra un médico geriatra que fue graduado en España. Él funge como director del centro. Luego en el 94 otro médico que vino de Suecia continúa esta dirección, ¿verdad? Y ya la geriatría, aparte de tener... de ser la cabeza de un centro de atención para adultos mayores, también incursiona en otras áreas como la televisión. Y en la televisión nacional, yo no sé si usted recordará, existía un programa que hablaba del envejecimiento y era un médico geriatra pues el que precisamente platicaba sobre ello. Esa es esa parte de educación. Claro, el traer esas ideas que eran innovadoras pues de Europa para El Salvador,
pues hizo también la colaboración de estos países europeos a través de los médicos geriatras para poder educar a la población, y es como nace el programa televisivo que hablaba sobre el envejecimiento. Entonces, el asilo Sara, pues que muchas veces ha sido tan cuestionado, necesita atención geriátrica, necesita que un geriatra comande. Ahora, la atención que tiene el asilo Sara, pues desde un punto de vista es bastante sesgada, porque el geriatra que está como parte del ministerio tiene que cumplir múltiples funciones, claro, y eso no se puede realizar. Hasta administrativas. Exacto. Esta habla de la Asociación de Geriatría. La Asociación de Geriatría nace en San Salvador en el año 2002. Sin embargo, se materializa hasta el 2004 cuando fue publicada en el Diario Oficial. Ahora, el fenómeno que yo rescato de ahí es que solamente 10 médicos geriatras estamos albergados dentro de la asociación. ¿Cuál es la importancia de estar asociado? La importancia de estar asociado es crecer, es educarse y es tener oportunidades fuera del país, ¿verdad? El hecho de poder continuar sus estudios también fuera del país, porque en nuestro país eso no es posible. Ahora, el hecho de estar asociado también da un soporte a la población para que busque la atención. Y es un fenómeno, pues, que es preocupante el tener tan pocos médicos para una población que actualmente, para el año pasado se registraba en 800,000 adultos mayores. No alcanzamos, pero ni a educar al resto de médicos, porque obviamente pues tenemos también nuestras obligaciones. Entre más médicos seamos, más médicos geriatras, pues va a haber una mayor sensibilización hacia este sector salud para la atención del adulto mayor. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, muchas personas, sobre todo mayores, hablan de sus abuelos, de sus padres, y siempre el factor común viene siendo el estado de salud que mantenían. Es decir, dicen, mira, llegó a tal edad, sumamente lúcido, sumamente activo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué antes la gente siempre llegaba a cierta edad, pero con un buen estado de salud, y hoy ha cambiado? Entonces, sí. ¿Cuáles serán los factores o qué estará ocurriendo que la gente, y la mayoría coincide también en que vivían más en la zona rural, claro, era un estilo de vida diferente, la contaminación y todo esto, ¿serán factores que influyen? Claro, fíjese que el factor principal que influye son los estilos de vida, ¿verdad? La alimentación y el ejercicio. Fíjese que para responderle, hay algo que una revista internacional, que también es un canal de televisión, hizo una investigación sobre las zonas azules. Las zonas azules que hay a nivel mundial son regiones en donde existen personas centenarias o personas mayores. Ahora, dentro de la investigación ellos decían, mire, ¿cómo esta persona hace para durar tanto? Y precisamente viven afuera de la ciudad, caminan más, casi no utilizan el transporte público, cultivan sus alimentos, ¿verdad? Tienen consumos bajos de grasa y las zonas, por ejemplo, están en Italia, en California, aquí en Costa Rica. Entonces realmente no es una cuestión de geografía, es una cuestión de hábito. Y lo que se descubrió es que estas personas caminaban en promedio diario alrededor de 5 millas. Ahora, realmente por temas muchas veces de seguridad, de estrés laboral, de tiempo, obligaciones, nosotros no tenemos esos hábitos. Las comidas rápidas en cada esquina de la ciudad, muchas veces en el automóvil es la manera más fácil de poder alimentarse y tener menos tiempo, de invertir menos tiempo en la alimentación, cuando al final el tener un hábito saludable pues me va a dar mayor vida, y si no lo tengo pues voy a tener más repercusiones en la salud. En el caso
yo tomé conciencia de que tenía sobrepeso hasta que un paciente me lo dijo, ¿verdad? Y sin embargo, como salud, nosotros recomendamos que la persona haga ejercicio, tenga dieta, y yo no lo hacía. Hasta que el paciente me lo dijo, yo tomé conciencia y empecé a alimentarme mejor, a bajar de peso. Pero realmente el tener hábitos alimenticios en medio del estrés laboral es un reto que, a título personal, para mí fue muy difícil enrolarme en este tema del ejercicio y la alimentación adecuada, ¿verdad? Ahora, doctor, es complicado cuando ya un adulto mayor, ya a su edad le dicen, usted tiene que cambiar sus hábitos. Eso debe de traerlo, es decir, no es un tema que es, sí, después, lo voy a dejar para después. O sea, es un estilo de vida, Claro. no es decir, ok, cuando llegue a los 60, a los 70, voy a empezar a caminar, porque no lo va a hacer. O sea, tiene que venir acostumbrado y no perder ese ritmo. Fíjese que la intervención ideal es cuando es en la edad adulta media, es decir, de 40 a 65 años. Esa es la intervención para cambiar, o la edad ideal para cambiar un hábito de vida saludable. Okay. Ahora, en el adulto mayor, cuando hablamos del tema nutricional, no es el hecho de restringir la alimentación, sino es el hacer intercambios de aquellas comidas que son perjudiciales o aquellas que son muy grasosas, o la cantidad de harinas o de carbohidratos que se consume, es hacer el intercambio ya sea por alimentos que sean más saludables, como frutas, verduras, alimentos que sean más fibrosos. En sí, estos intercambios son los que se logra hacer en la vejez. Claro, se logran hacer con bastante dificultad, porque como usted lo mencionaba, es muy difícil que a un adulto mayor usted le va a cambiar la forma de vida, porque él le va a querer dar lecciones de vida. Y la posición o el rol cultural que juega el adulto mayor pues siempre va a ser superior a una persona joven. Entonces, el poder incidir y cambiar estos hábitos de vida saludables, como comer mejor o hacer ejercicio, definitivamente es en etapas tempranas. Ahora, hace poco salió, hace un año salió un reporte de una revista internacional inglesa que mencionaba que para tener una mejor calidad de vida desde el punto de vista mental, antes se creía que no era necesario hacer nada porque no ha comprobado científicamente que sirviera la sopa de letras o los números, no estaba. Hace un año cambia, pero lo interesante de esto es que ellos introducen que se debe de educar desde la niñez. Desde la niñez se tiene que empezar con la educación de cómo envejecer, ¿verdad? Acá en el país sí se grabaron unas cápsulas y se grabaron unos videos con el Ministerio de Educación, de parte de la Asociación de Geriatría y de parte del Ministerio de Desarrollo Local, precisamente para educar a los profesores y que los profesores pudieran sensibilizar a los niños a través de sus asignaturas sobre el envejecimiento. Eso es una campaña que sí el año pasado pues sí se hizo, ¿verdad? Y fue desde mi punto de vista bastante efectiva porque muchos maestros están jóvenes, están en esta etapa de 40, 60 años en donde se puede incidir sobre estos cambios de vida. Ahora, doctor, en cuanto a la alimentación, hay un tema que es netamente económico, es decir, la gente come lo que puede, ese es uno. Pero el otro, incluso si tiene la posibilidad de alimentarse bien, no sabe qué es alimentarse bien. Y ese es un tema fundamental. Yo he visto gente en comedores de repente, papa, arroz, tortilla. Claro. Y cree que está comiendo bien. O sea, es un tema que es de puro desconocimiento. Claro, fíjese que definitivamente las proteínas, que son las carnes, son los alimentos más caros que hay. Ahora, los carbohidratos, que es el arroz, la papa, la tortilla, el pan, obviamente son los alimentos más baratos. Pero sí, el hecho de poder utilizar la educación para enseñarle a las personas cómo comer correctamente, porque está bien si tiene que comer papa o si tiene que comer arroz, pero tiene que acompañarlo de ensalada. Y poder decir, no, esta vez no voy a comer pan o voy a sustituir en lugar del pan la tortilla, porque es más rica en fibra y menos grasa, puede llevar a tener hábitos alimenticios más saludables y acompañar esto de un ejercicio. Tal vez no le hablo de ejercicio intenso como pueden existir algunos atletas, pero simplemente el hecho de caminar. El caminar tiene su mística. Por ejemplo, si usted quiere tener un ejercicio físico con el hecho de caminar, tiene que caminar 30 minutos, pero no interrumpir el paso. Llevar la misma velocidad y no parar. Entonces, hasta el hecho de caminar
Muchas personas lo expresan y dicen, pero yo paso parado todo el día en el trabajo, paso caminando, pero hace pausas. Entonces, el poder tener un ejercicio físico a través de la deambulación o el caminar es precisamente hacer 30 minutos continuos sin parar. Y eso sí es un ejercicio, que es el que recomendamos, por ejemplo, en adultos mayores. O por ejemplo las amas de casa, adultos mayores también, que dicen, si yo todo el día paso moviendo un mueble, barriendo, eso me debe de contar como ejercicio, dice. Claro, y hay ejercicios que se pueden hacer en casa, con instrumentos de casa, con obstáculos de casa. Pero es por eso que yo insisto que la carencia que tenemos de médicos geriatras nos lleva a tener una carencia a nivel de la educación y entonces no se puede educar al médico que da la consulta, a la enfermera que recibe, al nutricionista que también atiende pacientes, porque no los podemos educar y no se pueden sensibilizar y tomar esta conciencia que la educación es la herramienta más barata y al final es la más efectiva, porque para hacer ejercicio en casa no necesitan hacer una inversión, muchas veces necesitan botellas de agua o necesitan una silla o simplemente caminar y movilizar su cuerpo de una determinada forma para que se cumpla el ejercicio. Pero si no lo sabe la persona, no lo realiza, ¿verdad? Incluso hay gente que cree que, he escuchado a algunos adultos mayores que dicen que, algunos jóvenes me habían dicho que cuando ven a un adulto mayor caminar, dicen, no está haciendo mayor ejercicio, no hay peso, o sea, creen que correr u otro tipo de ejercicio de más alta resistencia puede traerle un beneficio y es totalmente lo contrario. Claro, fíjese que en el adulto mayor, pues hay estudios científicos que demuestran que la combinación de ejercicios es la necesaria para poder tener una calidad de vida, porque efectivamente existen estos ejercicios de resistencia, que es trotar, correr, nadar, o los ejercicios que involucran fuerza, como el hacer sentadillas, o el hacer pechadas, o levantar peso, pero se ha demostrado que la combinación de estos ejercicios es la efectiva. El adulto mayor, pues, así como nosotros lo vemos, que tiene canas, o que su piel se va arrugando, pues sus órganos también se van envejeciendo. La capacidad del pulmón o la capacidad del corazón también va disminuyendo. Y de esa forma, así de intensos tienen que ser los ejercicios. Si usted tiene un corazón sano y usted tiene unos pulmones en buen estado, pues va a tener mayor probabilidad de hacer un ejercicio más intenso. Pero el adulto mayor que ya tiene envejecidos estos sistemas, pues tendrán que ser de menor intensidad, de menor peso, para que tengan un buen resultado, porque si no el ejercicio se vuelve una contraindicación para él y puede tener otros efectos como infartos, derrames, incrementar presiones arteriales. Por eso insisto en la educación, ¿verdad? Que la educación es una herramienta barata, pues al final. Incluso debe de hacerse un chequeo antes de iniciar una rutina de ejercicios, si es que tiene sobrepeso, por ejemplo. Claro, mire, de hecho en la mayoría de adultos mayores de nuestro país nosotros encontramos enfermedades crónicas, enfermedades comunes, hipertensión arterial, diabetes, tiroides, problemas renales, pero la población debe de tomar conciencia que las consultas son inversiones, ya sean en tiempo o en dinero, dependiendo al lugar que se vaya a consultar, pero no se debe de perder la mentalidad que si voy a una consulta es porque voy a invertir en mi salud. Y si voy a hacer una inversión en mi salud es para prevenir complicaciones. No debemos de consultar cuando nos sentimos mal, es decir, debemos de consultar de una forma preventiva cuando nos sentimos bien. Regularmente al sentirse mal todo el mundo corre para una emergencia de un hospital, en donde las probabilidades de vida ya suelen ser menores para el adulto mayor. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, un tema también importante que afectó mucho durante el periodo de la pandemia a los adultos mayores es el tema del COVID-19, o sea, golpeó
y mucho de este sector pues falleció en la primera ola del contagio. Ha venido toda una evolución, digamos, un poco más leve, las variantes que han estado surgiendo, pero el tema de la vacunación siempre se vuelve fundamental para este sector de la población, hoy que ya está a través de las unidades de salud, Fosalud, hablábamos ayer con ellos, en horario nocturno también están aplicando las dosis. Es importante este tipo de protección, ya sea por conocimiento de ellos mismos y decisión o las mismas familias. Sí, fíjese que, bueno, variantes de hecho seguirán saliendo, Sí. porque es una enfermedad que ya va a habitar entre nosotros o habita entre nosotros. Ahora, hace poco salió otra variante XBB o XXB, no estoy muy seguro, pero realmente, pues variantes esas seguirán existiendo. Ahora bien, quizás lo más importante es el hecho de tomar conciencia de las medidas que nosotros vamos a realizar, hacer un uso adecuado de la mascarilla. Si bien es cierto que nosotros en la calle observamos muchas personas ya sin mascarilla, pero también debemos de saber en qué momentos la vamos a utilizar o no. Tienen que ser ambientes relativamente controlados. Si yo estoy con mi familia, no necesito tener mascarilla, ¿verdad? O si estoy con otros familiares que llegan de visita, probablemente no es necesario tener la mascarilla. Lo necesario ahí es tener una buena comunicación, que si un familiar se siente mal, tiene que avisar y ser sincero y decir, mire, tengo síntomas, estoy enfermo, y en su defecto buscar el hecho de hacerse la prueba. No podemos también nosotros pensar que porque la sintomatología es mucho más leve o los síntomas que se manifiestan en el adulto mayor son leves, no quiere decir que no vamos a tener complicaciones a nivel de corazón y de pulmón, aunque los síntomas sean leves por las características que tiene el virus. Y un proceso que es muy importante y que debemos de realizar todos, indistintamente la etapa, es el de la vacunación. Ahora, la vacunación en los adultos mayores es un poco penoso cuando el adulto mayor llega a la consulta y está influenciado por su familiar y no se quiere vacunar, ¿verdad? Ahora, la vacunación en el adulto mayor, así como en todas las edades, es muy importante. Y siempre aprovecho los espacios para hacer un llamado como Asociación de Geriatría de El Salvador, y es el hecho de fomentar la vacunación en el adulto mayor y que puedan completar su esquema de vacunación. Este es un llamado serio que nosotros hacemos como Asociación de Geriatría, porque la vacunación está debidamente documentada y tiene su efecto beneficioso para proteger al adulto mayor de las complicaciones y de la muerte por COVID-19. Ahora, no podemos nosotros sobrepasar la historia natural de la enfermedad, en el que existirá una tasa de personas que va a fallecer o se va a complicar. Pero la vacunación o el tener estas precauciones sí nos ayuda a que estas tasas sean menores y a que podamos convivir con el padecimiento y, claro, a tener una mejor calidad de vida para el adulto mayor, inclusive en esta época del COVID, que se percibe menos dura, pero sigue cobrando vidas. Ahora, un tema de responsabilidad también, doctor, es, aparte de la vacunación del adulto mayor, es la familia que vive con el adulto mayor. Es decir, el abuelo puede estar vacunado, pero si viven 5 personas con él en la casa y ninguna se ha vacunado y se exponen, salen y llegan a la misma casa y tienen contacto con él, pues de repente lo va a contagiar uno, el otro, y va a estar en ese círculo. Claro, ese fue el mecanismo por el cual muchos adultos mayores fallecieron. Correcto. Porque obviamente pues las condiciones económicas de nuestro país hacen que muchas generaciones convivan en las casas. Ahora, el hecho de esta convivencia intergeneracional para la época de la pandemia, para la época dura de la pandemia, fue un arma de doble filo, en donde la persona mayor es la más vulnerable. Y en ese entonces, al no tener una vacuna, la situación se volvía más fatal para el adulto mayor. El tomar conciencia o el que todas las personas que convivan con el adulto mayor tomen conciencia no solo de la vacunación con el COVID, del buen trato, del cuidar al adulto mayor, va a generar que tengan calidad de vida y va a generar también un impacto que a través del tiempo los niños que observen este tipo de conductas puedan tener otro tipo de comportamientos con el adulto mayor. Ahora, las personas jóvenes son las personas, o las personas jóvenes piensan que nunca van a envejecer,
o que nunca se va a llegar a esa etapa porque tienen otras preocupaciones como salir de bachiller o ingresar a la universidad, entre otras cosas. Sin embargo, deben de respetar a los mayores. Y ahorita que se ha aprendido mucho en el transcurso de esta pandemia a cuidarse de las enfermedades respiratorias, no solo de COVID, también de la gripe común, neumonías, influenza, debemos de generar y fomentar que esta cultura de los cuidados en salud perdure en el tiempo, porque lo correcto se está haciendo hasta ahora, después de mucho tiempo, que si tengo síntomas yo me aíslo. Si a las personas que tienen síntomas, antes trabajaban, no se entendía o el jefe no quería comprender que esa persona debería estar en casa. Ahora por miedo la deja en casa, pero esto es un fenómeno cultural que gracias a Dios pues se ha tenido esa educación en esta materia de prevención de las enfermedades respiratorias y que nos lleva pues precisamente a que las tasas en estas épocas frías, las tasas de infecciones respiratorias no sean letales. Siempre existen, pero con menos letalidad. Ahora, un factor que afectó también, aparte del mismo virus COVID, a los adultos mayores fue la falta de convivencia con otros adultos mayores. Obviamente hubo una protección, de decir, mira, mejor quédate en casa, si salís, puedes contagiarte. Entonces hubo un mayor aislamiento porque sí es necesario la convivencia entre ellos. Ah, claro, doctor. Fíjese que el aislamiento ha cobrado unas facturas bastante altas. Personas mayores aisladas, muchos con diagnóstico de depresión terminaron con deterioros cognitivos o demencias, ¿verdad? Su calidad de vida en esa soledad fue deplorable. Ahora, fue una soledad básicamente obligada porque en muchas ocasiones la familia quería protegerlos, ¿verdad? En otras ocasiones ya vivían en esa soledad, pero en el marco de la pandemia, pues esa sobreprotección llevó al aislamiento. Y el aislamiento afectó tanto a personas que tienen sus funciones mentales en una excelente condición, como también fue percibida por las personas que tienen un deterioro mental. Sus familiares pues probablemente no los visitaban, ¿verdad? O no se tenía ese calor humano tan cercano como abrazar, tomarlo de la mano, porque precisamente el contacto físico era un medio de transmisión del virus. Y definitivamente la soledad o ese aislamiento sí tuvo un impacto negativo. Creo que eso se ha mejorado en el transcurso de este último año, pero se debe de hacer con prudencia, ¿verdad? Todos somos seres sociales, por naturaleza humana necesitamos estar rodeados de personas y por lo tanto pues tenemos que hacerlo con precaución. Ahora, usted lo mencionó hace un momento, el virus no ha terminado, estamos viendo un respiro, digamos, en la etapa más letal del COVID-19, pero las lecciones ya las aprendimos. Al principio, pues, la humanidad misma tomó malas decisiones a nivel mundial, se fue aprendiendo, se fue sacando las vacunas, se fue cambiando como los patrones de reacción hacia esto. Igual en los casos del adulto mayor, si de repente se elevan los casos, ya se sabe cómo abordarlo, o sea, el tipo de contacto, si no es físico llamado, o sea, también no descuidar a este sector de la población. Claro, mire, yo creo que el miedo cuando inicia este tema de la pandemia, que acá en el país fue en marzo de 2020, ese miedo nos llevó a aprender, nos llevó a educarnos ese miedo. Ahora, pero no debemos de confundir eso que ya hemos aprendido con exceso de confianza, ¿verdad? El exceso de confianza nos puede hacer cometer errores y retroceder en materia del COVID-19. Ahora, definitivamente el virus no se va a ir y la vacunación lo más seguro es que se promueva de forma anual, pero para poder disminuirla a unos niveles endémicos, pues debemos de continuar con las medidas. Claro, sí, de hecho los síntomas son inclusive hasta menores que un catarro común. Hay muchas personas asintomáticas. El problema es que al ser una ruleta rusa o al meter la mano en esa tómbola uno no sabe en cuál de esas uno va a fallecer o se va a complicar, ¿verdad? Entonces creo que lo prudente es seguirse cuidando, fomentar la vacunación y también esos círculos de seguridad que existen entre las personas, el comunicarse, el decir tengo síntomas. Eso no es delito el que usted tenga COVID, no es delito que exista una reunión familiar como las que han existido en diciembre y que de repente alguien tuvo COVID.
pero yo creo que sí es cuestionable si yo tengo síntomas y no los comunico, porque si no los comunico yo no pongo en autos al resto de la familia y eso no permite una preparación con medicamentos, con atención, con búsqueda de síntomas, para que se tenga un buen desenlace al final si tengo el padecimiento. Ahora, doctor, otro tema también así muy importante es el del acercamiento o la necesidad de ese contacto de las familias, no solo en este mes. Digamos que este mes se visibiliza más el acercamiento, los derechos y los deberes del adulto mayor, pero este es un tema de todo el año. Claro, es un tema de todo el año. Mire, yo creo que a nivel de Latinoamérica estamos culturalmente más ligados a la familia. Okay. Pero pienso que no podemos adoptar culturas externas en donde el amor a la familia se pierde. Porque definitivamente cuando nosotros estamos bien, queremos estar rodeados de nuestros amigos o conocidos. Cuando nosotros estamos mal, siempre buscamos a nuestra familia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no buscar a nuestra familia y estar cerca también en esos momentos en que nos sentimos bien? Y eso incluye que tan valioso puede ser el bebé que acaba de nacer como el adulto mayor que existe, ¿verdad? Porque principalmente, ¿cómo queremos ser nosotros tratados cuando estemos mayores? Nadie tiene la garantía que mentalmente va a estar bien. Y si nosotros queremos tener un buen resultado sobre nuestra vejez, debemos de cultivarlo en nuestra casa primero, para que la descendencia nuestra pueda tener ese amor de cómo cuidar al adulto mayor. Pero si nosotros no lo hacemos, difícilmente podamos obtener un buen resultado al pasar los años, ¿verdad? Muy bien. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Siempre es un gusto estar con ustedes y poder platicar sobre el adulto mayor. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, que disfruten su fin de semana y su cita con nosotros el próximo lunes. Los estaremos esperando.